¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hoy tenía ganas de hablar de algo que me parece que está bastante distorsionado a propósito de tanta falta de información que pueda llegar a haber y de, ¿cómo podría decirlo? De algunas propuestas que parece que solamente tienen un cartel, pero que en realidad de propuesta hace agua por todos lados. Me refiero puntualmente a esto de la educación inclusiva. Digo, para que sea inclusiva deberíamos garantizar las herramientas en un contexto de igualdad para todas las personas que asistan a una institución educativa barra pedagógica, porque creo que la educación está en la casa, no en la escuela. La escuela nos instruye para que el día de mañana seamos obreros dependiendo de la industria que nosotros decidamos seguir. Pero bueno, al margen de esto, lo que me interesa destacar es que si hay una igualdad de oportunidades, habría que contrastar un poco la realidad con lo que quieren mostrar los medios y ciertos entes que en teoría regulan que esto realmente sea así. A saber, supervisión de escuelas, educación, incluso la misma dirección del colegio, cuya arquitectura, es decir, forma de manejo, va a estar a cargo de un director que se supone que va a tener un supervisor que va a ver si, bueno, todas estas normativas que se plantean a partir de esta educación inclusiva y una igualdad para todos, realmente cumple con esos estándares mínimos indispensables. Cuando hablamos de un acompañamiento terapéutico en un contexto educativo, insisto, pedagógico, deberíamos entender de que el docente no está preparado en un ámbito o en un circuito sanitario para el caso contexto salud mental o el área de salud mental, y que por esa misma razón carece de entendimiento de cuál puede ser la práctica de un acompañante terapéutico, y eso mismo implica mucha distorsión entre el servicio que se viene a prestar y la funcionalidad que se le pretende dar al acompañante, que dicho sea de paso, en muchos colegios se tiene la osadía de querer consignar, determinar, organizar, determinar, creo que ya lo dije, cuál va a ser la tarea y el rol del acompañante, teniendo en cuenta de que son dos contextos totalmente distintos, insisto, pedagógico y sanitario, no tienen nada que ver. En la docencia, incluso en quienes se forman como educadores inclusivos, tampoco hay dentro de sus 4 años de preparación una materia que realmente se aboque a la sanidad de manera profunda, es decir, no hay un dominio de ciertas y determinadas situaciones disruptivas, como lo que podría ser una crisis, como lo que podría ser una abstinencia, como lo que podría ser impulsividad, ni tampoco hay una diferenciación de cada uno de estos mecanismos o comportamientos. Entonces difícilmente haya un criterio que pueda llegar a homologar que un colegio o los directivos de un colegio o incluso el docente que tiene la gobernabilidad de una clase pueda llegar a consignar cuál es el tipo de trabajo que debe hacer un acompañante, si lo está haciendo bien o no, y de qué manera debería de hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también hay otros roles que se están deformando, como lo que sería una MAI. Una MAI no deja de ser una articulación externa al colegio, indistintamente de que trabaje dentro de un sistema que se llama de educación, no precisamente pertenece a un colegio.
y aquí viene el tema, si vamos a interactuar con una persona que tiene un diagnóstico, difícilmente un acompañante podría llegar a decir qué es lo que hay que hacer con esa persona, cómo hay que trabajar. Me rectifico, no con esa persona, sino con el diagnóstico de esa persona. Cómo hay que abordar, lo que hay que hacer, si hay que omitirle o agregarle medicación, si hay que solicitar otro tipo de terapias, expandir o prescindir de ciertas y determinadas prestaciones que conforman un equipo interdisciplinario. Eso no lo determina un acompañante. Puede hacer alguna sugerencia respecto a cómo ve el proceso del abordaje, es decir, el tratamiento, si evoluciona, si no evoluciona, pero no así sería quien podría dirimir si esto se hace, no se hace, se deja de hacer, se incluye o se excluye. Para ello hay un equipo interdisciplinario y para ello hay una coordinación. Psiquiatras, psicólogos, neurólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicopedagogos en el caso de que estamos hablando de un abordaje escolar. Ahora bien, ¿en qué quiero hacer hincapié? Que si yo, como muchas veces escucho, dicen, no, pero está fácil la actividad de la persona con la que yo pueda estar trabajando. A él se lo hice sencillito. Para el resto de los chicos son 10 puntos y para él le hice 5 nada más. ¿Desde dónde se está consensuando que el hacer un recorte de información, es decir, de 10 puntos que solamente se dejen 5, desde dónde se está consensuando que el grado de complejidad para esta persona se encuentra adaptado a partir del recorte de información? Es decir, hizo menos puntos, es más fácil. ¿Cómo sabemos que la complejidad de esos 5 puntos no está excediendo las capacidades cognitivas de esa persona? ¿Cómo, disculpen la expresión, pero cómo el mero rol de una o de un MAI puede llegar a determinar un montón de factores que determinan precisamente un equipo interdisciplinario, entre ellos un psicopedagogo, una psicopedagoga, que es la persona que se encarga de evaluar los procesos de aprendizaje en cualquiera de las etapas de un ser humano, es decir, ya sea niño, adulto, joven, viejo, quien fuese, con o sin un desarrollo psicomotriz típico o atípico, o normal o anormal, como gusten decirle, según las nomenclaturas, designaciones, biografía que se pueda llegar a tomar. Entonces, ¿desde dónde surge esta omnipotencia de creer de que yo soy capaz de adaptar las actividades y con eso ya está? ¿Desde dónde surge también esta presión y esta función que se le asigna a ese rol, que viene bastante deformado, porque después los resultados se ven? El hecho de que como acompañante incluso yo pudiese adaptar una actividad de banco porque me parece que de este modo el niño lo pudiera incorporar bien y que realmente dé efecto en este caso, no constituye a que yo sea una persona formada dentro del ámbito pedagógico y que tenga la capacidad de discernir realmente qué es lo que necesita la criatura o no. Porque en esa incorporación de saber si realmente hay una manera equívoca, luego va a costar mucho el poder remediar eso. No es que apretamos un botón y se reinicia. Estamos hablando de un ser humano que tiene una neuroplasticidad que puede llegar a estar limitada o no, o que tiene una condición el cual interpreta las cosas de una manera y que puede llegar a ser muy complejo poder introducir un saber, y mucho más cuando este saber se introdujo de manera equívoca. Tanto el acompañante terapéutico como la MAI dependen de un equipo interdisciplinario y no se pueden cortar solos para trabajar. Y si hay un equipo interdisciplinario de licenciados, médicos, doctores, quienes fueran, creo que obedece a que ninguno de estos tiene la omnipotencia tal de poder intervenir en todas las otras áreas de una manera tan exitosa, de una manera tan objetiva. ¿Me explico?
con una formación tal que le permita augurar sobre todas estas áreas. Finalmente, creo que hay dos componentes más. En principio, me da la sensación de que hay una falta de compromiso respecto a lo que sería básicamente la lectura, la instrucción por parte de las familias. La obra social me dio esto, me dijeron allá tal cosa, me no sé qué. Si bien es cierto de que hay leyes que son complejas de interpretar, si bien es cierto de que no todas las personas están formadas en un ámbito donde, bueno, haya una destreza de estas leyes, de esa interpretación, de cómo poder articularlas, usarlas, es decir, valerme de esto. Cierto es que la mayoría de las personas no lee y delega esa función a otras partes, en este caso el equipo interdisciplinario, en este caso a la obra social. La obra social me dio, primero que nada no te da nada la obra social. Si vos tenés un coche, se te rompe el vidrio, cuando venga resarcimiento de ese vidrio, vos no vas a querer que te pongan un policarbonato, vas a querer un vidrio. Y estamos hablando de un auto. ¿Los dos cumplen la misma función? Quizás sí, quizás no, pero no es lo mismo un vidrio que un policarbonato. No es lo mismo un acompañante que una MAI. O he visto cosas groseras, totalmente desfasadas, que hablan de... se solicita un licenciado en educación para un abordaje. Difícilmente, si la obra social no quiere abonarte el canon de un acompañante que se encuentre matriculado, profesionalizado, diría yo más bien, difícilmente te vayan a querer abonar un licenciado en psicopedagogía. O sea, no se emplea de tal manera para que esté 4 horas al lado de un niño durante 5 días de la semana. Se hace una vez por semana en tal caso, y se va viendo el grado de evolución o no que pudiera tener ese proceso en función al ajuste que fuese necesario para esa criatura, según los procesos de aprendizaje o el nivel de incorporación de saberes que tenga esa persona. Si la obra social te da, entre comillas, una MAI y no te está dando nada porque vos estás abonando por un servicio, quiere decir que vos como representante legal estás fallando. Porque si a vos te están prescribiendo una aspirina y vos te vas a tomar, no sé, un Sertal o te vas a tomar cualquier otra medicación porque vos considerás que como son pastillas deben tener el mismo efecto, bueno, veremos después las reacciones, ¿no?, que pueden llegar a tener y el impacto que puede llegar a tener en tu organismo en función a la dolencia que vos tenías y lo que vos necesitabas de ese medicamento. Es decir, una pinza no sirve para clavar y un martillo no sirve para sacar cosas. Entonces, ¿por qué digo la familia? Porque la familia, como representante legal de cualquiera de los miembros que se puede llegar a ver afectado, condicionado, o es decir, que necesite las prestaciones, debe estar inmiscuida de manera tal en la condición de esta persona, condición, padecimiento, diagnóstico en sí mismo, de manera tal que pueda ser el representante legal de esta persona, pero con los requerimientos que tenga esta persona, no con lo que le quieran dar, no con lo que lo quieran surtir, no estar sumidos a lo que la especulación de la obra social quiere dar para poder ahorrarse unos mangos, hablando lisa y llanamente. Entonces es responsabilidad de la familia estar al tanto de esta situación, de cuáles son sus derechos, pero cuáles son sus obligaciones al momento de estar al frente de la responsabilidad de los derechos y garantías de una persona, ya sea con la obra social, ya sea con el acompañante terapéutico y ya sea con la comunidad educativa. Solo y de esta manera es como vamos a poder darle a la persona, en este caso a un niño, lo que esté necesitando. Ahora, si yo deposito esa responsabilidad en cada una de estas partes, cada una de esas partes va a ser lo que le parezca, y lo que le parezca normalmente no es lo que necesita una persona.
Son apreciaciones muy subjetivas las que puede llegar a tener cada una de las partes. Entonces yo sugiero de que habría que hacer un poco de mea culpa, una revisión interna, y empezar a entender de que la familia cumple un rol importantísimo dentro de lo que es un equipo interdisciplinario, donde hablamos de articulaciones con otros ámbitos como el que sería el colegio, que no deja de formar parte de un equipo interdisciplinario. Pero nos guste o no, nos pese o como quiera decirse, la condición de este familiar nos va a acompañar de por vida probablemente, si ya tiene un certificado de discapacidad. Por esa misma razón debemos incluirlos, inmiscuirnos y entendernos de manera tal con esta condición. Leer mucho, entender qué sucede, qué necesita, si evoluciona o no evoluciona, como para que en el momento de que hagamos un reclamo, que hagamos una solicitud o que nos deneguen una prescripción que nos esté dando un grupo interdisciplinario, es decir, facultado y formado para hacer esto, cualquier otra parte, ya sea un colegio, ya sea la obra social, no pueda venir a desestimarlo por una mera situación caprichosa o tendenciosa o conveniente para su área. Bueno, espero no haber sido muy extenso y que se haya podido entender un poco aquello que uno quiere expresar. Haya luz.